Listo, doctor. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos y a todas que concurren al seminario interno de investigación, esta vez por vía virtual, en donde vamos a comentar y se va a presentar un texto del doctor Víctor Manuel Gruel Sandes, del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, que se titula Un largo y tardío adiós a la locura, hospitales psiquiátricos del norte de México. Y lo va a comentar el doctor Pedro Cázares Aboites, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y antes de comenzar, de darles el uso de la voz, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de los dos participantes. El doctor Víctor Manuel Gruel Sandes es doctor en Historia por el Colegio de México e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es líder del Cuerpo Académico Historia y Desarrollo Regional y editor de la revista Mellibó. En últimas fechas publicó Los Saberes Psi de Federico Campbell en Pórtico, número 6. De próxima aparición por el sello editorial de la UABC, se publicará el libro de Coolers y Curioseros, estampas de posmodernismo y cultura fronteriza en Tijuana, Mexicali. Aquí hay un texto de mayores informes sobre la obra. Me parece que si es posible compartirla después, Víctor, sería muy útil. También nos acompaña el doctor Pedro Cázares Aboites, licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 1, autor de artículos, capítulos y libros de historia del siglo XVIII al XX. Es integrante del claustro académico básico del posgrado en Historia de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene perfil PRODE vigente e es integrante del cuerpo académico Estudios Socioculturales, Políticos e Instituciones. Ha sido maestro de posgrado de la Universidad Autónoma Indígena de México, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la Universidad Santander y Universidad Autónoma de Sinaloa. Es integrante de la Red de Estudios de la Violencia y el Delito. Nos honran con su presencia y sobre todo por exponer este texto y comentarlo. Y sin más, le cedo el uso de la voz al doctor Víctor Manuel Gruel, que va a hacer una breve introducción sobre el texto y después va a comentarlo el doctor Pedro Cáceres. Adelante, por favor. Ramiro, ¿me puedes habilitar, por favor? O no sé si es mi tocayo. Es Víctor. Si me podría habilitar, por favor, tocayo, para presentar aquí unas diapositivas. Y muchas gracias a los presentes. Sharing is not turning on. Ahorita, eh, a ver si creo que ya. Not yet. Send request. I've just sent it. Bueno, una de las razones por las cuales hice la invitación al doctor Pedro Cáceres a comentar mi texto es porque, además de que me une una tremenda amistad con él, eh, eh, él estudia más que una historia regional de Sinaloa, porque su mirada es del Pacífico en general. Es un especialista en, como lo dijo el doctor Ramiro, en estudios de la violencia y de la criminalidad. Le interesa el tema, en fin. Entonces, el cruce de la locura y la enfermedad mental siempre se ha dado por el énfasis que ha tenido en ciertos especialistas a partir de estos casos. Lo que nos une en cierto sentido es la teoría de la desviación. Nos interesa Goffman, nos interesan estos sociólogos que ven la desviación de la norma y la locura forma parte de ello, y más cuando hay una manera imprecisa
de definirla y todavía no llega a un discurso psiquiátrico para entenderlo como enfermedad mental, ¿no? Entonces, primera distinción, y eso está en el título, y digamos, sí quisiera aclarar que recientemente estuvimos en el instituto un simposio de historia, lo que se presentó en aquel entonces es otra cosa, pareciera que es lo mismo, pero no me gusta repetirme, ¿no? Porque cuando uno repite es como el vómito, entonces he evitado vomitar, ¿no? En fin, también lo invité al doctor porque hace poco, que bueno, ya casi 2 años que nos vimos, me pasó este PDF, informes de gobierno, no sé si se acuerda de ese PDF, doctor Pedro, de dice 1916 a 1929, pero en realidad es hasta el 2017 por ahí, que son todos los informes de gobierno del siglo XX de Sinaloa. Estamos hablando de casi 20 megas, equivalentes a 6.482 páginas. Y eso fue la entrada a indagar sobre el papel de la salud mental, que debo decir que he intentado hacer un esfuerzo por hacer una historia del noroeste en varios ámbitos. Uno de ellos la salud mental por lo que representó haber hecho ese estudio pionero en mi caso, porque es mi primer trabajo de investigación, Rumor de Locos. La mayoría de perfiles que entendí ahí me remitían desde luego al noroeste. Detrás de los enfermos mentales habían trayectorias migratorias. Enloquecían en los lugares de destino o en los lugares de origen. Entonces, lo que encontraba en el territorio norte me remitía a Sonora, Baja California Sur y Sinaloa, inevitablemente. Entonces, al acudir a esta fuente, se me abrió el mundo, básicamente. Debo decir que también junto con el paquete de este PDF supernumerario, me dio también algo que se extraña que esté en línea, que es la revista Clio. Todos los números de la revista Clio de la Universidad de Sinaloa, de la facultad, una revista importante. Y también me pasó las tesis que había, algunas de ellas. Lo digo porque recientemente estuve en febrero en la Facultad de Historia de Sinaloa y me pasaron al igual que ellos acá en casa, en el instituto, tienen sus fuentes ahí, tienen su propio archivo. Entonces, el propósito también es de que en el futuro las tesis se consulten in situ, ¿no? Y no todas las que me proporcionó, no es reproche, al contrario, están ahí. Entonces, sin embargo, lo que concierne a la salud mental y a la salud pública, debo decir que es un tema bastante nuevo. Tampoco es reproche, hago parte de la sociedad, de la Asociación de Historia Económica del Norte de México. La historia empresarial, la historia económica, agraria, de la agricultura, la geográfica en Sinaloa ha sido importante. Y de hecho, por más que surjan temas, siempre se cruzan estos ingredientes estructurales. Sin embargo, este tema es reciente. En fin. Bueno, el origen no solamente fue esto, sino también el interés que yo he tenido por la Castañeda, digamos, de la Rumorosa los mandaban a la Castañeda, en los documentos, mi libro, y a partir de ahí, pues, yo ya me conecté con un grupo más amplio, me pasaron la base de datos de todas las personas que entraron a la Castañeda, y pues hemos estado al tanto de quiénes son los norteños que están ahí. Sin embargo, a partir de que empecé a trabajar aquí en el instituto, yo decidí ya no estudiar más a los enfermos mentales, no a los enfermos guerrilleros que aparecen en este texto, sino a los psiquiatras. Por una motivación de índole personal y emocional, o sea, creo que no tendría mucho sentido de manera morbosa introducirnos tan de lleno en aspectos de la vida íntima y de la vida psíquica que son en efecto muy dolorosos. Y lo que me interesó fue la construcción del saber.
Foucault está en cualquier u otro extremo, y en este caso lo importante es Alfonso Millán Maldonado, que llega de su natal Sinaloa a la Escuela Nacional Preparatoria y después se va a la Facultad de Medicina y se convirtió quizás en el primer psiquiatra nacional antes de Ramón de la Fuente, que logra articular toda una campaña que va a tener oídos de la presidencia de la República, que logra consolidarse en América Latina, y él es sinaloense, él nace en San Ignacio, cerca de Mazatlán. Entonces, yo lo leí con mis pacientes de la Rumorosa, o sea, sus anotaciones, y también leía sus papers, sobre todo el síndrome del repatriado, que documenta Ríos Molina, los braceros que regresan de México. Él los termina estudiando, tiene la sensibilidad para entender migrantes norteños que estuvieron en Estados Unidos. Sin embargo, yo pensaba, bueno, él es de Sinaloa, va a haber una influencia institucional. Y pues la respuesta es que no la hay. Se queda en la Ciudad de México, hasta hace parte de la Junta de Gobierno de la UNAM y no regresa a Sinaloa. Sin embargo, en los 90 se le pone al hospital psiquiátrico de Culiacán el nombre de Alfonso Millán. Mero nominalismo, mera manera de patrimonializar las instituciones, y el trabajo da cuenta de que no hay relación directa entre uno y otro. Bueno, también el verdadero interés es de que he estado trabajando lo que está pasando en Sinaloa, en Sonora, que no, aún no lo mando a dictamen porque recientemente encontré otras fuentes, lo que ya publiqué sobre Baja California Sur, lo que ya publiqué sobre Baja California, que no se acaba, vaya. Sin embargo, no es que les esté mostrando mi trayectoria reciente, sino que de alguna manera cada estudio de cada hospital psiquiátrico me remite a diferentes problemáticas. Eh, en Baja California Sur, yendo al archivo, tratando de documentar el hospital psiquiátrico de Chametla, me di cuenta de que la reforma administrativa del neoliberalismo era evidente. En el caso de Sonora, lo que veo es que más que la cuestión administrativa o profesional, lo que hace ruido, lo que permite inscribir el objeto en la historia, es el carácter territorial. ¿Cómo vas a destinar tal espacio para los enfermos mentales? Y acá en Baja California ha sido una trayectoria un poco más compleja, porque mi mirada es más profunda, más localizada. Sin embargo, es el problema de las drogas, ¿no? Entonces, el trabajo está armado como si fuera un collage de fuentes. Y lo lamento, sin embargo, se debe de decir, porque acudo a las fuentes de gobierno, que ya abrazo a segúnes como fuentes documentales, pero también a fuentes literarias, fuentes dramatúrgicas, fuentes de índole periodístico, lo poco que pude conseguir. Entonces yo armé esta narrativa que va desde 1888 a 2010 con un collage, y también porque eso me vio orillado la ausencia de fuentes. Cabe decir que fui en plena crisis y digamos, en Culiacán sigue la crisis, pero fui a Sinaloa, fui al archivo, fui a la hemeroteca y encontré muy poco. Básicamente todo lo que encontré es lo que me proporcionó mi amigo el doctor Pedro y lo que encontré en el Wiki Sinaloa, que es una fuente fundamental para este trabajo. Ahí estuve rasgando en revistas, en libros, en informes de gobierno municipal, etc. Entonces, volviendo un poco a la diapositiva anterior, no sé si es un problema de las fuentes o si es un problema de orden más esencial ligado al fenómeno, pero cada objeto define sus propias variables. Y en el caso de Sinaloa, pues lo que vemos es una tensión permanente entre el peso del Estado y el peso de la Iglesia. Me hubiera gustado que el doctor Pedro Espinosa estuviera, pero tiene que asistir una cosa de aquí de la universidad, de aquí lo escucho, está aquí a mi lado.
Pero aquí está el doctor Ramiro, que también es especialista, y está el doctor Pedro, que también es especialista. Digamos, por iglesia no paramos aquí. En fin, digamos, el trabajo pues trata a fin de cuentas de qué manera hay un cambio de paradigma entre la asistencia por piedad a los enfermos mentales, a los pobres, a los viejitos, a los desahuciados, y hay un cambio en el estado en el cual empiezan a cuidar a otras cosas. De ahí que digamos, la principal aportación del trabajo es que logra captar las tensiones entre el Instituto de Adaptación Social de Sinaloa y el Hospital del Carmen. Estas son imágenes generadas por ChatGPT, con agua de ustedes y de nosotros. En fin, sería todo. Yo paso la palabra al doctor Pedro. Gracias nuevamente por participar, por venir a tener mi llamado. ¿Cómo puedo dejar de presentar? Uh, uh, ya lo pausé. Ya, ahí está. En el share creo que por ahí Ya, ya. ya. Muy bien. Okay. Muchas gracias, Víctor. Entonces vamos a escuchar los comentarios del doctor Pedro Cázares Aboites. Adelante, por favor. Gracias, doctor Ramiro. Ya tengo el gusto en persona. Un saludo a las dos ocasiones que he estado por ustedes con el instituto. Un placer saludarlo, aunque sea por este medio. Igualmente al doctor Víctor. Muchas gracias y también a Víctor en el apoyo técnico y a las y los estudiantes de posgrado que infiero están aquí presentes, ¿verdad? Muy amables, así como hacer un saludo extensivo de más colegas del instituto que por distintas comisiones académicas, ¿no? U otras actividades no están presentes. Me ha gustado saludarles, ¿no? Muy amables. Pero bueno, estamos aquí los que podemos estar, ¿no? Y porque finalmente no somos navajas, victorinos, multiusos, ¿no? Que podemos estar en muchos espacios simultáneamente, ¿no? Ok, bueno, primero, más allá de las agradecimientos, destacar, destacar ese trabajo que, que ahorita me quedaron algunas, se me despejaron algunas de las dudas que tenía con ciertos comentarios que de alguna manera estuve, pues no rumiando, ¿no? Pero tratando de leer entre líneas ya el renglón grueso, claves de lectura del trabajo que Víctor. Y lo digo sin coba, evidentemente el doctor Víctor Gruel no es neófito, ¿no? En la materia. No es neófito en la materia. Obviamente ya cuenta con más que incursiones punitivas, ya tiene, no diría algo de obra, ya tiene experiencia en esta temática, en este tópico, en esta objetivación histórica, ¿no? Y esto nos permite de alguna forma reflexionar, ¿no? A nivel noroeste. Yo el único comentario, así digamos, que me llama la atención, po- sería más pertinente hablar de noroeste en el caso de baja californiano, sonorense y sinaloense que norteño. No lo sé, no sé, a lo mejor somos un corredor migratorio que de alguna manera concluye con ustedes una de las puertas de entrada a la Unión Americana. Yo lo pensaría más desde noroeste y frontera o transfronterizo que norteño, ¿no? Siento que a veces esta visión centralista nos sigue cobrando factura y lo plasmamos en la escritura, ¿no? No lo sé, ¿no? O periferias, ¿no? Aunque sea una orientación que pudiera leerse medio cepalina, medio cepal, también lo pensaría un poquito desde las periferias, ¿no? Los márgenes, como desde los márgenes, la creación del Estado-Nación, en este caso las instituciones de asistencia social, tienen una historia totalmente distinta al centro, al occidente, al bajío, y ni decir del sur del país, ¿no? Que ya es prácticamente otro país, ¿no? Entonces, en esta gran región del noroeste, Víctor nos ha ido
ayudando a entender el tema de la salud mental, la psiquiatría, la psicología y en más de la historia del tiempo presente, que ese es un reto que los historiadores estamos transitando, ¿no? La historia del tiempo presente. Las y los alumnos cada vez vienen con temas que ninguno retrocede difícilmente más de 40, 50 años, ¿no? Temas de los 70s, 80s, 90s, incluso algunos más actuales. Y menciono esto porque el tema de Víctor es un tema del tiempo presente de alguna forma y no que esté situado realmente en la larga duración como él lo aclara muy, muy, muy prudentemente, ¿no? No es un tema de larga data como tal. No obstante, sus diálogos están desde el presente, desde el hoy, ¿no? Y en el caso de Sinaloa, yo miraba y la primera anotación que hice, ¿será solo este artículo o realizarás una investigación de mayor envergadura? Yo creo que lo debes de hacer, Víctor, ¿sí? Evidentemente esta fue la primera incursión para el caso culiacanense. Sin embargo, yo creo que la perla de Lumaya te da para muchísimo más, ¿no? Tomando en cuenta las circunstancias en las que te tocó hacer esta estancia fast track y que aparte venías fraccionado porque era otro tipo de evento académico, ¿no? Entonces, yo le apostaría. Finalmente entiendo que esto es la estructura de un paper, de un artículo. Sin embargo, creo que metodológicamente hay bastantes elementos, ¿no? Respecto al señalamiento que te hacía un colega por acá, que citas en nota al pie, igual de manera un poco informal te lo mencionaba sobre cómo tratar de leer o accesar a las fuentes religiosas, ¿no? A mí también me hubiera gustado que hubiera estado mi tocayo Pedro, ¿no? Pero está ocupado, ¿no? Pero yo sé que el doctor Ramiro también tiene expertise, ¿no? En este sentido. La salud mental, la psiquiatría es importante leerla y más para esta etapa, ¿no? Este es esencial. Las fuentes eclesiásticas son esenciales para este tipo de trabajo y más en el caso del noroeste mexicano, que hay un fenómeno de una religiosidad sin parroquia, ¿no? Al tener una menor densidad poblacional, entonces tenemos una religiosidad más de misión, una religiosidad que roza entre los proscritos, ¿no? Los ritualismos, las religiosidades contemporáneas, ¿no? Malverde, Santísima Muerte, todo este tipo de cosas, ¿no? El mito de Juan Soldado con ustedes en la frontera, en fin, y que han sido hasta campo de estudio de la esquizofrenia, ¿no? De los otrora alienistas también, ¿no? Entonces, la religiosidad popular, ¿no? Ha sido un campo interesante, ¿no? Que ha coqueteado de manera importante, ¿no? Los exorcismos, todo este tipo de situaciones, ¿no? Que luego pasaron a ser campo de la psiquiatría, ¿no? Entonces, una clave de lectura, una alternativa a la imposibilidad, pues la verdad, yo entré hace muchos años a Catedral y pues bueno, hay una situación ahí que no hay posibilidad de consultar. ¿Qué consulta pudieras hacer, Víctor? Una consulta indirecta por el archivo del arzobispado que te pasé por ahí un poquito el inventario. Hay muchísima correspondencia, yo sé, con el obispado de Culiacán. Y ojo, el Hospital del Carmen no se sostenía únicamente con presupuesto eclesiástico o altruismo, ¿no? Te voy a facilitar por ahí un catálogo de las actas de Cabildo de Culiacán, al menos desde 1886 hasta 1920, que permite al menos las primeras 2 décadas, ¿no? Del Hospital del Carmen ya operando en esta transición entre una institución asistencial y una institución, digamos, ¿cómo podríamos decirlo en términos tripartita, con un financiamiento tripartita, un financiamiento eclesiástico, un financiamiento municipal y un financiamiento de asistencia privada, ¿no? ¿Sí? Altruista. Entonces, es muy importante, ¿no? Por ahí anda un artículo, déjalo localizo. Es un artículo de un chico que trabajó sobre los grupos de beneficencia femenina, tanto laicos como religiosos, y estas señoras, eh,
esposas de políticos, principalmente en los años 40, 50, realizaron muchísimas actividades también en las cuales se usaron fondos para el Hospital del Carmen, ¿no? Esta etapa previa al Hospital Psiquiátrico Millán, ¿no? Entonces, mediante estas a lo mejor narrativas fragmentadas, a lo mejor eh, volviendo a retomar esta dinámica, pudiera tener bastante, Víctor. Entonces, las actas de Cabildo te proporcionarían, yo creo, junto con lo que puedas conseguir en Hermosillo, si decides proseguir con esta empresa historiográfica a un largo aliento, creo que puede prosperar sin problema, Víctor. De manera fragmentada, evidentemente, como tú lo adviertes y lo entiendes con mayor expertise que yo en la materia, ¿no? Otra forma de acercarse, Víctor, a, a este tema, está el archivo Ramón Ponce de León. El archivo Ramón Ponce de León están en el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Y también hay por ahí, Víctor, un libro de registros de profesionistas, donde vienen libros en este libro vienen asentados profesionistas desde maestros, abogados, médicos, dentistas, ingenieros, y al parecer hay por ahí médicos psiquiatras que atendieron inicialmente, ¿no? En el hospital civil, todo parece indicar que hay de eso y más información en el archivo municipal porque dependía del ayuntamiento. Ahora está en comodato y en acuerdo con la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Desde hace unas décadas, pero también tuvo un pabellón para enfermos mentales, Víctor. Entonces, por ahí pudiera hasta encontrar también toda esta etapa, digamos, precámbrica del hospital psiquiátrico, ¿no? Puedes accesar por ahí este libro de registro de profesionistas, que está muy interesante porque viene la inscripción del o la profesionista, abogado, abogada, ingeniero, maestra, doctor, y viene la inscripción, edad, lugar de nacimiento, donde estudió, cómo se tituló. Por lo general, en aquel entonces era sí o sí tesis o tesina, ¿no? Más en las áreas de la salud, ¿no? Entonces, en este sentido, por ahí también puedes lograr algunas perlas, rescatar algunas perlas, Víctor. Pienso también, yo entiendo y eso me agrada, el libro es fiel en la medida que las fuentes le permite al enfoque Foucaultiano, ¿no? ¿Sí? A mí el enfoque Foucaultiano, ya lo hemos dicho entre broma y serio, no lo desdeño, pero no es mi predilecto, ¿no? No lo miro, no digo, no, es que no sirve, no, no, no. Yo entré mucho a la temática de lo proscrito, las heterotropías, las desviaciones, la normalidad, a partir de Foucault. A partir de Foucault conocí a Erving Goldman, a partir de Foucault conocí a Norbert Elias principalmente, a Modonesi, en fin, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, la manera creo que si algo le falta a este texto, es el tema el factor humano de repente está medio ausente, Víctor. El individuo, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Se ve muy interesante, de acuerdo a la terminología, a la conceptualización de la época, los informes del INEGI, Víctor. Tienen muy cuestionables sus categorías, datos estadísticos de lo que ellos llaman personas enajenadas, idiotas, lisiados, retrasados mentales, ¿sí me explico? Jorobados Entonces, también. ¿mande? Jorobados también. Sí, sí, el jorobados, enanismo, terminología que sería muy cuestionable en la actualidad, ¿no? Pero en el momento tenía un porqué. Entonces, creo que sería importante, Víctor, a partir de los elementos de carácter cuantitativo para justificar la apertura de un hospital, historizar, historizar esta parte a partir de los informes sería muy interesante, sería muy sugerente y de alguna forma necesario para cruzarlo con el informe de gobierno. Ok, tú como gobernante dices esto, pero ¿sabes qué? Yo encuentro, es fuera de los discursos, hay otras realidades y yo encuentro esta realidad también, o al menos estos indicios de esta realidad que quiero cruzar, quiero corroborar. Yo haría eso, Víctor.
tú puedes hacer lo que tú uses, pero yo encuentro eso que sería muy, muy sugerente. Sobre prensa, no sé cuánto utilizas, algunos la usamos, otros abusamos, otros la desdeñamos, la Hemeroteca Nacional Digital de México, ¿no? Y yo estoy convencido que se pueden hacer tesis completas desde esa fuente, ¿no? La verdad, ¿no? Pero es enfoque de cada quien. Sería muy interesante una revisión pormenorizada de la prensa de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Hay cientos de notas sobre Sinaloa y hay, si quieres, entre esos cientos, tres, cuatro, cinco notas, eh, lesiones, autoflagelaciones, indigentes, dementes, ese tipo de situaciones, y empezar a cuantificar y graficar, y desde los años porfirianos, ¿eh? Pero sobre todo un periódico que da mucha cuenta de Sinaloa es El Informador, Víctor, de Guadalajara. ¿Sí? Perdón. Entonces sería muy interesante, yo creo, pensando en un trabajo de mayor envergadura, esta situación, Víctor. Eh, la prensa física, evidentemente por tiempo no tuviste oportunidad, pero es fundamental la consulta para mí de tres periódicos: El Diario de Culiacán, El Noroeste y El Sol de Culiacán, pero particularmente el Diario de Culiacán. El Diario de Culiacán lo tiene digitalizado una parte de la Escuela de Historia, pero la mejor parte está en el archivo histórico también. Entonces, y una parte está en el noroeste. El Sol de Culiacán sí está en las instalaciones del Sol, pero se puede buscar. Hay gente que ha entrado, hay estudiantes. Acaba de hacer un chico un trabajo sobre el neopanismo culiacanense, y su fuente fue el Sol de Culiacán y encontró cosas geniales, ¿no? Y hay muchísima información que de repente el noroeste dejaba por fuera y el Sol, paz. ¿Sí me explico? Como que tenía otra política de relaciones, era muy beligerante, había una intelectualidad que escribía, personas que habían sido relegados de la función pública, que se habían enemistado con los grupos priistas, eran las plumas duras de periódicos como El Sol de Culiacán. ¿Sí me explico? No era siquiera el rojillo comunistoide, pero de repente escribían cosas que ni el diario ni el noroeste lo hacían, ¿no? Entonces, de repente, ese tipo de narrativas por ahí, no sé, notas, crece el número de indigentes, no hay atención a la salud mental, desarrollo integral de la familia, mero adorno, cosas que tú dices, ah, caray. Entonces, esa narrativa entrelazada te puede dar otro pulso de las instituciones de salud pública, sobre la política pública en materia de salud también principalmente. Y es una forma de entrecruzar el discurso oficial, el discurso estatal, el discurso institucional que tú ya tienes por acá, con el discurso hemerográfico periodístico, ¿no? Entonces, por otro lado, pensando que esto se puede convertir en algo amplio, está también la oralidad, Víctor. Hay la posibilidad de localizar personas, algunas de ellas todavía, que tuvieron que ver con con, con la creación de este hospital, o que trabajaron también, Víctor, o trabajan ahí. Entonces, esa, esa faceta por sí misma también es muy sugerente. Creo que deberás de considerarla para la parte también de confrontar los discursos, la narrativa. Eh, También otro acervo desde el cual te puedes acercar, que creo que no sé si te puedes comunicar, se te puede poner en contacto con ella, con Dina Beltrán. Dina Beltrán, ella es la que se encarga principalmente del acervo del Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y están las actas de sesiones del H Consejo Universitario, Víctor. Entonces, husmear por ahí en las áreas de medicina, derecho y psicología va a ser muy interesante. La mayoría de las actas están digitalizadas. Yo no tengo el número ahorita de Dina a la mano, pero se le puede echar el grito. Es muy amable la señora, muy gentil, muy, 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 muy generosa.
y muy atenta al usuario. Y como es historiadora, pues también se esfuerza realmente. Sabes, si tú le pides, sabes, te va a decir, ah, mira, tengo de medicina, tengo esto, tengo tesinas, tengo libros de graduados, tengo tesis. Entonces, aparte de las actas de cabildo. Entonces, es una manera, como dicen luego, de esta fragmentación, ir juntando las partes, ¿no? Eh, y otro aspecto interesante que ya has, conociendo tus textos anteriores, que de alguna manera lo has visto así como que no te has metido, pero más en la actualidad lo tienes contemplado. Por ejemplo, la interacción de las clínicas, no sé en Baja California, de las clínicas, hospitales psiquiátricos o pabellones con grupos de autoayuda laicos y religiosos. Te voy a poner el ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Millán de Culiacán, que recibe visitas de grupos católicos, ¿sí? Hacen altruismo, hacen apostolado, y también de grupos protestantes, cristianos principalmente, y también de grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, por medio de sus comités, ¿no? Entonces, sería muy interesante, las áreas de estos grupos tienen información y ahí se pudiera desprender también entrevistas, Víctor. Entrevistas con personas que son las que conjuntan estos comités porque reciben capacitación. Entonces, en este orden de cosas, creo que podrías conformar un trabajo más amplio. Entiendo que esto fue la primera pesquisa con esta circunstancia de que no fue tan fructífera la estancia en Culiacán por las circunstancias. Y lamentablemente la situación sigue, ¿no? Y no tiene para cuándo acabarse, ¿no? En Culiacán, ¿no? Pero creo que puedes lograr algunas cosas, ir avanzando en algunas cosas si tú decides continuar con esta parte a otro nivel, Víctor. Finalmente, yo te sugeriría solamente dos lecturas distintas y por razones distintas, pero que tienen que ver con tu tema, ¿no? Una tiene que ver con alguien que tú ubicas perfectamente, Diego Pulido Esteban. Diego Pulido, como tú sabes, hizo un trabajo sobre las Islas Marías. Yo recuerdo que por ahí había cierta relación. Mira, ahí lo tienes, mira. Ahí está, ya que veas el libro de Diego Pulido. Para cada recomendación siempre hay una foto, como dice el texto de Diego Pulido es importante porque también inicialmente de colonia penal de captación de presos políticos, deportación, estas prisiones insulares. Eh, Sé que hay información porque platicándolo con el mismo Diego, por ahí coincidimos en un comité de tesis de un chico de la UAM. eh, Había pabellón psiquiátrico, Víctor, y había también todo un imaginario de pacientes psiquiátricos o dementes que andaban deambulando, iban para allá. ¿Por qué? Porque formaban parte de la mano de obra en las salinas, en fin, las islas tenían un alto nivel de mortandad y precisaban mucho de mano de obra. Entonces, es una lectura también porque las Islas Marías empezó a ser también penitenciaría del narcotráfico, ¿no? Empieza a ser una prisión del narcotráfico y también de indigentes dementes, ¿no? Y por ahí está el texto de Dominique Califá, mal logrado Califá ahora durante la pandemia, lamentablemente. Tiene un capítulo, tiene el libro de Sociedad, Crimen y Prensa. Tiene un capítulo sobre el biribí, el no lugar, que habla sobre los legionarios franceses que eran reclutados, Víctor. Y es un texto muy interesante porque habla precisamente de lo que él habla, de lo que él define como el quiebre de la voluntad humana, cómo enloquecían los legionarios franceses, ¿no? Cómo reclutaban. Y es muy interesante porque permite entender con su formación académica como desde la escuela francesa, Califa.
entiende muy bien este tema Foucaultiano, estas claves de análisis Foucaultianos creo que te podría abonar. En general, Víctor, el texto me gusta, entiendo, porque conozco este tipo de fuentes, entiendo que hiciste hasta un poquito más de lo que se podría lograr porque tienes experiencia en la temática y porque también nos demuestra que las y los historiadores sinaloenses, salvo por acá esta chica, hombre, que fue mi alumna, Graciela, este, Griselda. Griselda, perdón, Griselda, Griselda siempre los maestros de seminario le decían, no, ese tema es un tema difícil, decían, son como los temas de la delincuencia. Decían. Y la chica se aferró y a nivel licenciatura hizo un trabajo muy noble, como pudiste observarlo. Es un trabajo muy noble, yo no tengo nada que reprocharle. Para hacer una tesis de licenciatura está hasta mejor que algunas tesis de maestría, ¿no? Guardando las proporciones. Y en suma, para concluir, creo, Víctor, que tienes, si tú deseas continuar con esto, un reto importante, ¿no? Tienes un reto importante porque es un reto, si bien a la distancia, pero que si le das el tiempo de madurarlo, si las condiciones también estructurales por acá van cediendo en algún momento, puedes no soltarlo y puedes seguir avanzando, a lo mejor a marchas muy lentas, muy lentas, cuasi geológicas, ¿no? Como las placas que se mueven muy lentamente, pues a lo mejor un trabajo así con mucha lentitud, pero que no tengo ninguna duda que va a ser muy edificante y va a abonar a la historiografía regional. Muchísimas gracias, Víctor. Son mis comentarios de momento, a reserva que los demás chicos y chicas también opinen. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Pedro Cázares. Ahora, me parece que Víctor va a tener algunos comentarios acerca de lo expuesto por el comentarista. Víctor, adelante. Pues muchísimas gracias, doctor. No tengo la menor duda de que lo que empezó con un PDF, ahora se convirtió en toda una planilla de tarea que hay que hacer. De aquí a que se acabe el antropoceno, casi, casi, ya me dijo, con el tiempo geológico. De entrada, pues muchas gracias por enviarme en la madrugada el inventario episcopal de Hermosillo. Una razón para ir más a Hermosillo. Lo de las actas de cabildo se oye muy bien. No sé si lo que usted tiene son los concentrados para ir al archivo. Son las descripciones de las actas de cabildo, Víctor. Tú lo vas a ver, son en algunos casos 2 renglones, en algunos casos 10 renglones, dependiendo la magnitud o la discusión de lo que se vio en la sesión de cabildo, ordinaria o extraordinaria. Sí, pues usted sabe que yo fui al archivo histórico del estado. Lo que pude consultar ahí eh, fue el diario oficial, que se encuentra disponible en la Hemeroteca Nacional Digital, pero tampoco encontré restos de este tipo de cosas. Y es que sucede un poco con los hospitales psiquiátricos de los 90. Digamos, hay dos momentos. 60 previos a la desaparición de la Castañeda, se crean granjas regionales. Los estados del norte no obtienen nada salvo Hermosillo. Y aún así los hermosillenses se encargan un poco de evitar que tenga carácter regional. Se encargan nomás de atender a sus pacientes. Y ya para los 90, como parte de la descentralización, se forman algunos hospitales en el norte. Sin embargo, estos hospitales se crean de manera discrecional desde el Ejecutivo Federal. Desde, desde Solidaridad de Salinas en adelante, son las bolsas, eh, se, las partidas secretas del presidente las que están formando estos hospitales. De ahí que los rasgos fueron, de lo que pude encontrar en Sinaloa, fueron mínimos. El Hospital del Carmen en sí da una historia decimonónica muy poderosa y también de principios del 20 en su diálogo con, sobre todo ahí muestro cómo
los médicos alienistas como Palida o Praslow están pasando de uno a otro, ¿no? Tienen este carácter en el México y sobre todo en Sinaloa, aunque me parece que tiene un realce porfiriano muy importante, que tiene los recursos para tener esta institucionalidad público-privada, ¿no? Lo del fondo Ramón Ponce de León, me hubiera encantado que me lo hubieran dicho in situ en Culiacán. Así no hubiera perdido tiempo revisando el diario oficial y abrido a Ramón Ponce de León. ¿Quién es él, doctor? Ramón Ponce de León fue un médico importante durante estas epidemias, sobre todo de la Mm. fiebre amarilla. Pero Ponce de León transitaba entre el Hospital del Carmen y el Hospital Civil y también médico de Cañedo, del gobernador Cañedo. Entonces fue un médico muy importante del cual por ahí están sus memorias y aparte fue un impulsor de la masonería de tal manera que de ahí jalaba muchísimos recursos mediante sus relaciones, ¿no? Entonces es importante al menos de forma secundaria para entender esta etapa porfiriana asistencial de la salud. Sí, yo compré en Mercado Libre las memorias de Palida, eh, editadas por la UAS en los ochentas, pero tampoco son no hablan mucho del tema, ¿no? En general, parte de la dificultad de la oralidad, y aquí tengo los oficios que envié al hospital a ver si me dejaban entrar, y es no. O sea, parte de la dificultad de las fuentes me ha obligado a hacer etnografía y normalmente pues los resultados no son buenos porque la gente no quiere hablar de esto y en principio es algo que he comentado mucho, los psiquiatras están acostumbrados a hacer las preguntas, no que les hagan preguntas. He tenido dificultades, pero el modelo que me propone de entrecruzamiento narrativo enlazado con lo periodístico también puede ser útil. O sea, de pronto me siento medio mal o mediocre por decir, no hay fuentes. También busqué, yo lo único que, cuando fui en febrero, fui con el único propósito de buscar el número, el día exacto, los primeros meses de agosto del 95, eh, la apertura, porque ya sabía que con cualquier dato del que fuera director, yo ya podría entrar en contacto. En La Paz hice lo mismo y también tuve rechazo a ser entrevistados. No les gusta hablar a los psiquiatras. Entonces hay que buscar en pedacera, ¿no? Pero busqué en la hemeroteca y no había en el 95. No había agosto del 95. Y digamos, no sé, me hubiera gustado, desde luego, entrecruzar la parte estadística. Sin embargo, esos registros de jorobados, ciegos, paralíticos, leprosos, idiotas, están muy presentes en la primera mitad del siglo XX. Sí se documentan, pero para la segunda mitad se oculta, ¿no? Como desaparece la locura, ya no aparecen los epilépticos. Entonces es difícil encontrar, digamos, es el reto de las humanidades digitales, que aún así, habiendo todo está hacia el pasado, hacia el 19. Y crean, definitivamente no tengo problemas en irme al 19. Sin embargo, me sorprende cómo no habiendo tantas fuentes disponibles, y me parece que para la historia sinaloense hay como ciertas resistencias y silencios. Uno desde afuera lo nota. Y la violencia es un caso. Creo que en Sonora hay mayor resistencia y mayor silencio, y en todo caso en la historia sonorense hay más que ocultar. Justo ayer hablaba con un estudiante acerca de las bandas contemporáneas de música en Hermosillo y me decía, es que las Margaritas Podridas, un grupo, ya salieron funadas. Es que fulanito tal salió funado
en la escena hermosillense. En Sonora hay mucho que ocultar, ¿no? En Sinaloa es muy claro, lo que hay que ocultar es la violencia. Sin embargo, por eso acudo a la historiografía del narco para subsanar esto, ¿no? Eh, no tuve la oportunidad de leer el libro de Froilan Enciso, de Sinaloa, que salió mientras yo escribía esto, pero lo que hace es el registro que usted me está proponiendo, doctor, de ir a los archivos municipales. Ahí están los primeros registros de los burreros, de los primeros sembradores de marihuana, de amapola. Es esta reducción de la escala a la micro para pensar y documentar estas cosas, ¿no? Finalmente, lo de Dina Beltrán. Es curioso porque aquí el maestro Víctor Flores estuvo haciendo una estancia en Culiacán y trabajó mucho porque Dina, el doctor Piñera fue lector de Dina, ¿no? Entonces, sí me comenta que es muy, muy buena persona. Y pues bueno, voy a buscarla. Lo de los grupos de autoayuda, yo ya lo había encontrado hace mucho para La Rumorosa. Se forma una asociación en beneficio de ellos. Y esa es otra manera de abordarlo desde los grupos caritativos. Es curioso porque para documentar Cruz del Norte en Hermosillo, mi última estancia en Hermosillo, que como bien dice usted, es de entrada por salida, ¿no? Lo primero que veo al entrar al hospital es Neuróticos Anónimos, ¿no? O sea, pareciera que el Estado no puede por sí mismo bastarse para atender a los individuos enfermos mentales, sino es que acudiendo a fuerzas con mayor creatividad y mayor contacto humano para entrar a la podredumbre, a la enfermedad. Y para lo mismo se requiere la caridad, ¿no? Eh, entonces, esta área de oportunidad con esos grupos puede ser definitivamente buena. No, no lo había pensado para el caso de Sinaloense, pero estoy de acuerdo con que hay que avanzar despacio. La verdad, ¿cómo concibo esto? Eh, en el 2013, cuando yo entré al doctorado en el Colmex, llegué con la novedad de que Aboites había terminado de escribir y las galeras de El Norte entre Algodones. Sin duda alguna, lo que estoy haciendo es un poco el legado aboitiano. Por algo está usted aquí también, doctor, que también es Aboites. Eh, lo que hace Aboites tampoco es muy exhaustivo. Está 3 días en la comarca lagunera, se va a Matamoros 2 días, pasa mucho tiempo en Monterrey, muy poquito tiempo en Hermosillo, va a Mexicali, yo lo llevé al Valle de Mexicali, en fin, se está moviendo en estancias cortas, ¿no? Procura fuentes, hace entrevistas y digamos, tampoco es que consigue una profundidad tal para ver el entramado, en este caso algodonero, en la laguna, de manera muy exhaustiva. Pero a veces estas miradas panorámicas puede que arrojen algo. Lo que me dice, yo no tengo problema porque tengo enorme aprecio por la cultura sinaloense y sonorense y de Baja California. O sea, realmente estoy de acuerdo, el noroeste es lo que me gusta. Si en el flyer dice norte es un poco para confundir porque realmente lo que quiero es mandar ese paper. Yo sé que a lo mejor le falta, y aquí la pregunta que yo le haría, doctores, ¿me anima a mandarlo ya de una vez o nos esperamos otro año? Es la pregunta, o sea, eh, en fin, No, 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 digamos, no. a fin de cuentas la decisión yo la tomo, ¿no? Pero usted cómo opina, ¿lo ve todavía verdezón el paper o se manda? Yo, si yo lo dictaminara, yo dijera, falta el factor humano, el individuo. El individuo de repente faltan, no nombres y rostros, pero al menos sí un muestreo, como tú lo mencionabas, al menos un muestreo un poquito más evidente. Entiendo que fue
un poco, como dirían coloquialmente, a salto de mata por la naturaleza fragmentaria de las fuentes, y ser redundante, pero creo que pudiera calibrarse en ese, en ese sentido. Y a lo mejor un poco en la introducción, dialogar con Foucault, dialogar con Elías, con Gottman, y a lo mejor precisar, no es que es una cuestión de elogios mutuos, pero tú justificar tu metodología, de decir las características del noroeste mexicano nos muestran que tenemos una baja densidad poblacional. En el caso californiano, pues una tardía, perdón, constitución como entidad federativa. En el caso del noroeste de Sonora también. Y en el caso sinaloense, pues de alguna forma, un estancamiento en la política asistencialista. Y en el caso sinaloense yo agregaría que también no hay que perder de vista la emergencia del narcotráfico. La emergencia del narcotráfico de alguna manera recuerda cómo el problema de las drogas heroicas pasó de un problema de salud a un problema de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que de ahí también no es casual que se nos salgan de los informes de de gobierno, de las memorias estadísticas, este tipo de discursividades sobre los enfermos mentales, los enajenados, porque las problemáticas se sitúan en materia de política pública, asistencialista y de salud, se sitúan en otro campo, ¿no? Y yo creo que eso lo pudieras encontrar, pero en la Gaceta Médica de México. Es una fuente, pues yo la he consultado hasta el 2006, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, perfectamente se embona en los tiempos del Hospital Millán. Pues muchas gracias. Ya le pediré por WhatsApp cómo se escribe Califa, pero Dominique Califa, ¿no? Sociedad, Crimen y Prensa. En fin. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Para mí, la verdad, trabajar con los colegas de Sinaloa, tanto los de historia económica como los de la violencia y el crimen, ha sido fascinante. Me siento como en casa. Eh, pues voy a buscar las memorias también de Ponce de León. En fin, tengo mucho trabajo que hacer y pues eso da mucho gusto. No sé si sería todo, doctor Ramiro, de mi parte. No sé si guste establecerlo de comentar algo usted o abrir el espacio de preguntas y respuestas. Aprovecharon también que aquí está un especialista en el Pacífico y Bueno, pues muchas gracias a los dos por la verdad, tan rica reflexión, no solamente sobre el tema de los institutos psiquiátricos, sino sobre todos los procesos sociales que se ven insertos en él, ¿no? Que los atraviesan. En el caso, voy a aprovechar, ya que me dio la voz y me preguntó Víctor, voy a aprovechar porque me pareció muy interesante pues las referencias que hacen, no solamente sobre las fuentes eclesiales, sino también sobre esta pregunta que lanzó el doctor Pedro acerca de que somos noroeste o somos norte. A mí me parece, desde nuestros temas de investigación, a mí me parece que somos noroeste, que tenemos situaciones muy similares entre los tres estados que conforman la región. También hay diferencias, por supuesto, pero me parece que es muy distintivo sus procesos sociales, religiosos, la cuestión de las instituciones psiquiátricas con el resto del norte. Y a mí me parece muy, bueno, yo lo encuentro como muy lógico porque el proceso de formación del norte es muy disparejo. El proceso de poblamiento, sobre todo, también es más tardío. En el caso de Baja California, creo que es el más extremo, y se refleja mucho en la construcción de las instituciones, no solamente en las religiosas o en las de salud, también en las mismas instituciones del Estado. Y en el caso de
lo que menciona Víctor de las instituciones de salud ligadas a la iglesia, pues se puede observar cómo el proceso o esta política de conciliación porfirista se refleja en la construcción no solamente de una diócesis, en la diócesis de Sinaloa, se va a ver también en la construcción del vicariato, la forma como va a funcionar el vicariato en Baja California, y en la forma de trabajo asistencialista, que ha sido básicamente la nota histórica de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Entonces, a mí me parece que ese es un punto que sí valdría la pena reflexionar más, profundizar más, posiblemente un trabajo posterior en el que, por ejemplo, tú mencionabas que con Pedro Espinosa tal vez sería muy interesante y sobre todo con con el doctor Daniel Chiquete, que es, que es ahorita haciendo el postdoctorado con el doctor Jesús Méndez, porque a pesar de que él está viendo la cuestión de migración y es especialista sobre los grupos evangélicos, a mí él es de Sinaloa y está trabajando sobre esos temas. Entonces yo creo que también sería muy interesante pues asociarte o por lo menos no sé, en una especie en un seminario pequeño con él, en el que pudieran intercambiar información. Yo creo que sería interesante. Sí, Entonces, yo creo que ese punto sería muy bueno que se profundizara, sobre todo porque las fuentes que tienes te lo están permitiendo. Es decir, no vas a perder tiempo buscando cuestiones de la iglesia porque esa es una de las fuentes principales que estás consultando. Bueno, esa sería mi reflexión y me parece que abriríamos entonces pues la participación de la audiencia, que espero que no se ha ido, aquí están todos y yo creo que van a participar copiosamente. Quien quiera participar, de hecho, doctor Ramiro, el sí, doctor claro, Chiquete me pasó su libro, que es acerca del espacio, y es arquitecto además. sí. Ujú. Entonces, tiene un capítulo del Hospital del Carmen, eh, digamos, pero también ya me lo pasó ya cuando ya había hecho gran parte de la investigación. En fin. Muy bien. Pues entonces, nuestra audiencia, quien quiera participar, adelante, son bienvenidos en hacerlo. Stephanie, También. Stephanie quiere hacer una Sí. pregunta o comentario, adelante. Más bien como comentario, digo, los temas no soy tan conocedora, pero cuando mencionaban el papel, bueno, de los legionarios franceses, me venía a la mente todo el proyecto del Opus Dei, ¿no? Cómo trabajó precisamente desde estructurar la vida de las personas que formaban parte del Opus Dei y que tuvieron se desarrollaron una serie de situaciones de salud mental en sujetos posteriores, ¿no? Como ha habido entrevistas en torno a algunos ex participantes. Por un lado es eso y por el otro esta cuestión que mencionaban de los vínculos entre la iglesia y la cuestión asistencial tiene que ver también con los orígenes o el cambio de los conceptos, ¿no? El término que se utiliza eclesialmente hablando, pues es el concepto de caridad, que a partir de una intención de secularizar después los conceptos, se vuelve a una idea de solidaridad, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es el concepto que evoluciona, pero que que demuestra como estos procesos de cambio, temporalmente hablando, que tienen que ver con aspectos políticos, pero que, vaya, el contenido sí, el contenido, que es precisamente esta cuestión asistencial, se mantiene con el tiempo, ¿no? Entonces, pues nada más eso, esos son como las cuestiones que me venían a la mente y me llamaba mucho la atención precisamente este conflicto en torno a revisar archivos que, pues bueno, en la cuestión de Culiacán, pues la cuestión social o política de criminalidad no se permite, pero pienso, por ejemplo, en cuestiones que nos vamos a enfrentar, quienes vamos a entrar ahora al doctorado, que es justo ante situaciones de este tipo en las que no es posible consultar directamente el archivo, ¿qué otras opciones podemos ir encontrando para acceder
no, si bien no al archivo, pero acceder de alguna otra a las fuentes que nos ayuden a desarrollar las investigaciones. Apuntaba lo que comentaba el doctor Pedro, pues bueno, revisar correspondencias. ¿Hay alguna, bueno, hay algún otro método, otras estrategias que podríamos considerar a la par de poder realizar trabajos de este tipo? Y bueno, esos eran mis comentarios y mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Si es la única pregunta por el momento, me parece que me la pueden contestar los dos comentaristas. Adelante. Primero los invitados del Mochis, del Valle del Fuerte, que está haciendo un Es el calorón, me supongo. Este es el patrón, sí. Ayer nos llovió de No, manera muy atípica aquí. No, no, mira, al doctor Aguilar diría, usted es el Chaca. no, mi querido profesor Gustavo, no, no, quiero mucho al profesor Gustavo. Eh, Stephanie, pues todo depende del tema, ¿no? Definitivamente, y coincido en lo que dice Víctor, que es cierto, los psiquiatras no están acostumbrados a estar en el diván, ellos están enfrente del diván. Entonces, en este orden de cosas, eh, pues siempre la etnografía, la oralidad es muy compleja, porque a veces decían algunos maestros, eh, tienes que, decían, primero por Sky, en aquel entonces, o sea, el doctorado, pues ahora puede ser por Zoom, ahora puede ser por videollamada, un contacto previo y no llegas, como dicen coloquialmente, a rajatablas, ¿no? A veces la oralidad se construye, ¿no? Tiene un proceso previo, ¿no? Como una especie de filtreo académico, porque si llegas de repente con la gente y se siente eh, una exigencia, ¿no? Una obligatoriedad, ¿no? Casi algo, como si fuera un interrogatorio, ¿no? Y obviamente se construye esa parte, ¿no? De fuentes, ¿a qué fuentes te refieres, Stephanie, en particular? Sí, digo, en el caso de mi proyecto de investigación está dirigido precisamente a revisar archivos eclesiales y me comentaban que hay archivos, por ejemplo, el del Arzobispado de Puebla, que no es tan fácil de acceder. Entonces decía, bueno, ¿qué otras opciones pueden haber ante casos en donde hay pues sí, donde se cierran archivos, en este caso eclesiales, que no se permite el acceso? ¿Cuáles han sido algunas estrategias que se han utilizado por parte de otros y que puedan ayudar a Pues es que pensar? varía, mira, por ejemplo, un servidor y otro colega de por acá, Rafael Santos Zenobio, acabamos de hacer un trabajo. Nos invitaron a escribir sobre un poco el conflicto conservadores socialistas, siglo XX. Y lo que hicimos fue escribir, le llamamos los cojolces contra los conservadores, el conflicto de las cámaras de comercio empresariales y a su vez quienes estaban afiliados fundaron colegios católicos y colegios de monjas acá en los Mochis. Entonces vimos que en el caso mochitense, sinaloense, transitaron entre la prensa y fueron cofundadores del Partido Acción Nacional por acá, ¿no? Que luego estuvo por allá un conocido de ustedes, ahorita les digo el nombre. Fue impulsor el Norberto Corella Gilsamaniego. mm, no, fue, dame un segundo, porque este tipo es muy interesante, ya hasta estoy pensando ir a Tijuana a seguirle Síguele, la, venga, la, bienvenido. la, 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 la ruta. Pero Rosas fue Magallán. cofundado, aquí está el nombre, Jorge Valdés, ay Dios. Bueno, ahorita lo voy a encontrar. Pero este señor fue uno de los cofundadores del PAN en Baja California y fue un columnista junto con Alejandro Avilés muy cercano a Gómez Morín. Entonces, en esta triangulación con Gómez Morín encontramos que la prensa
junto con los colegios católicos y Acción Nacional, tuvieron un activismo muy fuerte, ¿no? Y fue desde el ámbito periodístico. Entonces, la prensa con una relación católica es una forma importante de ver cómo se construye opinión pública, Stephanie, también, ¿no? Entonces, de repente, digo, el doctor Ramiro Jaimes, y sin adulación, pues tiene mayor expertise, pero a veces pensamos que todo lo vamos a sacar de las fuentes eclesiásticas, ¿no? Y a veces no hay que perder de vista que estos individuos son hombres públicos. Son hombres públicos. Entonces hay que analizarlos. La mayoría de ellos son empresarios. La mayoría de ellos no son no son empleados como tal. Y entonces hay que verlos en sus relaciones, en sus vinculaciones, ¿no? Y las cámaras de comercio también, el altruismo, los clubes, las cámaras junior, de alguna manera supervisaban los clubes de leones, rotarios. Entonces es una forma también de verlos cómo construyen en la vida pública una militancia política, ¿no? ¿Mm? Y cómo la parte privada de religiosidad, del campo de las creencias, también de alguna forma orienta no solo rumores mediante acciones de mayor alcance. Y la prensa es una ventana interesante. Así encontramos en este caso, Santos Enojo y un servidor, este conflicto importante, como desde la prensa la amenaza comunista, los rojillos, la educación pervertida, y ya fue una primera incursión muy importante que ya nos está haciendo, nos hizo mella para trabajar la cuestión, la relación catolicismo, educación religiosa y el Partido de Acción Nacional en el norte de Sinaloa, ¿no? Entonces, por ahí, nos invitó esta Elizabeth Sejudo, y Mario también, Mario Muchas Santos. gracias. Sí, sí me da muchas ideas, o bueno, a repensar las formas de acceder, ¿no? Que justo eso era lo que buscaba. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siempre hay fuentes, decía Marlowe. No puedo decir que no hay hasta que busque hasta el final, decía. Así es. Hay que volver a los orígenes. Gracias. Sí, así es. Yo voy a meter mi cuchara aprovechando el tema. Aquí tenemos a Javier Delfín, que es un tesista de la maestría, y él, a diferencia de otros compañeros, pudo acceder al archivo de la diócesis de Tijuana que había sido cerrado, se nos había cerrado. Y aquí hay dos caras de la moneda, porque Saúl y Jorge, que no están aquí, ellos hicieron sus tesis sin acceder a ese archivo. Buscaron, en el caso de Jorge, como tenía que ver con los misioneros del Espíritu Santo, los misioneros del Espíritu Santo tienen un archivo, me parece que es en Querétaro o en México, no me acuerdo, y él fue para allá y allí sí logró acceder, y así pudo estudiar a los misioneros que estaban aquí en Tijuana. En el caso de Saúl, pues él recurrió a lo que otros investigadores habíamos digitalizado sobre el archivo, y así pudo también terminar su tesis. Y en el caso de Javier Delfit, bueno, aquí él está, y no me dejará mentir, él logró una carta de recomendación de su obispo, me parece, ¿no? O de alguien de la diócesis allá en Jalapa, para acceder al archivo aquí, que también nos había sido cerrado. Entonces, yo creo que puedes recurrir a cosas similares. Pero también lo que dijo el doctor Pedro es cierto. Lo religioso no solamente es documentado por la misma iglesia, sino por otras instancias, ¿no? Que también puedes consultar. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar o preguntar? Yo solamente un comentario, ya Claro. encontré aquí el nombre. Salvador Adelante. Rosas Magallón. Salvador Salvador Rosas Sí. Rosas Magallón, Magallón sí. fue Sí. Ministerio Público aquí en Los Mochis, ¿no? Y entonces fue, fue removido aquí ¿En del qué época, cargo. doctor? Estamos hablando en el 40, 42, 40, sí. 40, 41. Hubo un conflicto muy fuerte donde el senador Carlos Ramón García Ceseña demandó a un periódico local por difamación, por el entonces delito de difamación, y el Ministerio Público, este militante del PAN y escritor de este periódico era Salvador Rosas Magallón,
y por conflicto de intereses fue separado como ministerio público. Estuvo a nada de ser linchado, ¿no? Salió corriendo de aquí a la frontera prácticamente por ese conflicto que tuvo, ¿no? Entonces ya, aquí encontré el Muy nombre. bien. Bueno, Entonces, yo ya quería sabemos responder, cómo pasó. yo quería responder, digamos, por caballerosidad le pasé el turno al doctor invitado de Mochis, pero responderle a Stephanie, que mostró interés en asistir al seminario desde antes, me lo dijo. Julio, lo que discutes me remite a que, digamos, si bien es difícil hacer fuentes, encontrar fuentes sobre aspectos religiosos, me pregunto cómo habría sido escrito un libro como Crisis de Fe, de Fernando González, que es acerca de, ¿no? O sea, el psicoanálisis profundo de los seminaristas de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca, ¿no? Entonces, esa es otra fuente, los informes clínicos. Son más difíciles de conseguir, pero aún así, los registros clínicos o las patografías, me gusta, digamos, me gusta el término patografías, porque en relación a lo patológico se convierten como un género de escritura. Entonces, además del periodismo, y digamos, aquí la nota que nos da el doctor Pedro de que los rotarios están luego emitiendo anuarios, les gusta ver sus caras, ver su evolución, entonces pues, están produciendo trípticos, papelería, que para ellos puede ser basura, pero para nosotros puede ser valioso. Estudian, digamos, a propósito de crisis de fe, yo me he detenido en mi exploración de Sonora porque uno de los psiquiatras que trabajó ahí está publicando sus memorias. Digo, salieron memorias y salieron como unos 10 ejemplares para bibliotecas de Sonora, ninguna para San Luis Río Colorado, pero sí para Ciudad Obregón, etcétera. Y yo me puse en contacto y me las mandó por correo en PDF, ¿no? Y lo que me entero ahí es que entró en contacto con Gregorio Lemercier y el experimento que tuvo en Sonora antes de estar en Cuernavaca, ¿no? Que salió también corriendo, al igual que Rosas Magallón, eh, por algunos problemas que hubo acerca de sodomia o problemas inmobiliarios, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que la fuente, que además del periodismo, además de las fuentes estas vanity plates, como les llamarían los gringos, es la literatura. Y más que tú lo sabes, Stephanie, digamos, en parte del trabajo que leyó el doctor Pedro, yo metí obras de teatro de Oscar Liera. Es la crónica regional del porfiriato en el cañerismo puede ser muy útil. Los libros de memorias, que luego es difícil citarlos, y digamos, si tú lo mandas un paper a una revista, sobre todo de índole nacional, con un cuerpo académico de dictaminadores, son fuentes que ellos no van a valorar por el centralismo gubernamental y porque para el centro está todo documentado. Pero si tú citas las memorias de un periodista de Tijuana que autopublicó su libro, luego son fuentes que que no son bien apreciadas en el centro, porque como no aparecen en los catálogos de las bibliotecas, como no aparecen en Google, de pronto pues, sería como fuentes inexistentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor? Creo que la labor de las humanidades digitales tendría que ser subir esas fuentes a internet a la par de nuestros papers, ¿no? Yo empecé a subir, sobre todo, las visitas de los derechos humanos a archi.org. Pero luego el problema del internet es que está fluctuando y luego borran, ¿no? Las visitas de derechos humanos me permitía documentar lo que hacían en cárceles y en psiquiátricos, ¿no? Entonces,
hay que armar de una reproducción de las fuentes, sobre todo literarias, y subirlas a los repositorios. En fin, no sé, era mi intervención. Muchas gracias, doctor Víctor. Sin duda, la literatura también es una forma de fuente, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta o comentario? ¿Tenemos tiempo todavía? Yo, buenas tardes. Sí, Abraham, Buenas- Sí, adelante. adelante. Gracias, profesor. Pues primero que nada, felicitar al profesor Víctor Gruel por la charla, este avance de investigación, que no tuve pues oportunidad de leer, pero hemos estado Ahorita te lo platicando. mando, ahorita te lo mando. Hemos platicado pues en más de una ocasión en Radio Pasillo o yendo a comer sobre esta investigación de largo aliento que ha estado realizando. Yo también me sumo al igual al profesor Pedro Cázares en que pues da para un libro, ¿no? Donde hagas una síntesis precisamente de carácter regional sobre estos hospitales psiquiátricos en el noroeste de México, ¿no? En ese sentido, como interesado, pues en una historia o en una geohistoria o en una historia cada vez más espacializada, me preguntaba, bueno, mis comentarios van hacia dos directrices, ¿no? El primero de ellos, si has considerado hacer un análisis espacial de dónde se encuentran estos hospitales, por ejemplo, el de salud mental de aquí de Tijuana, Cruz del Norte, el mismo Millán y todos estos que has estado explorando en las Baja California, Sonora y Sinaloa, y ver, pues, si en una primera etapa estuvieron en la zona centro de las ciudades o siempre estuvieron en la zona más urbana, si se llegaron a mover a la zona conurbada o si estuvieron en zonas de frontera agrícola. ¿Por qué lo menciono? Porque de esa manera me parece que pudiera dar solución a lo que te planteaba el profesor Pedro Cázares con respecto a documentar pues las voces del pasado, ¿no? Es decir, quizá el mismo carácter de las fuentes te ha ido llevando hacia un análisis de carácter institucional o discursivo en términos, me pongo a pensar en términos de Foucaultianos. Entonces, irnos hacia esa historia espacial, siguiendo la prensa, siguiendo algunas cartografías que quizá nos están proponiendo representar ese hospital, pero llegan producto de diversas circunstancias. Puedo pensar en cuestiones de tenencia de la tierra, donde aparece de manera tangencial el hospital psiquiátrico y hacer un seguimiento de la prensa te permitiría llegar hacia a las voces de los vecinos y otros personajes que se encuentran ahí en las inmediaciones y ver a partir de esos elementos pues diferentes imaginarios, ¿no? Cómo están imaginando la llegada del hospital, es decir, cuando se enteran de que va a ser colocado el hospital psiquiátrico. Pienso, por ejemplo, las movilizaciones que luego hay a nivel vecinal cuando se establece un centro de rehabilitación o hay planes de establecer un centro de rehabilitación. Entonces, en ese sentido, pudieras hasta reactualizar o discutir pues allá en Delemó, ¿no? En el Miedo y el Occidente, cuando comienza a hablar, sobre todo en el apartado de tipologías del comportamiento colectivos, que empieza a hablar de cómo esa sociedad occidental empieza a imaginar, pero también empieza a tener ciertos comportamientos. En contra, él lanza dos ejemplos, por un lado la peste y por otro lado la lepra, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el miedo? Pues precisamente el componente humano, que es el de los enfermos mentales, ¿no? Entonces me parece que jugar con esos tipos ideales, siguiendo precisamente el comportamiento de esas personas, te permitiría discutir esas categorías que han servido muchísimo a la historiografía, ¿no? Creadas por Jean Delemont, ¿no? A partir de sus exploraciones sobre el miedo, ¿no? Me parece, pues digo, un trabajo bastante interesante y que nos lleva
precisamente esos problemas de la historia del tiempo presente, ¿no? Que lo primero que se nos presenta es el problema de las fuentes, ¿no? O sea, sí tenemos tantas, pero cada una de ellas implica una serie de complejidades. Y en el caso de los hospitales psiquiátricos, pues tú en más de una ocasión te he escuchado, ¿no? Que es irónico que estos médicos, los psiquiatras, una parte de o gran parte de su trabajo es preguntar, ¿no? Pero, digamos, reculan al momento en el cual se les pregunta, ¿no? Entonces, pues te felicito y pues adelante, mucho éxito en lo que continúes haciendo, ¿no? Muchas gracias. Hay un libro que se llama, está en este editorial, no me acuerdo, Turner, Geografía de la Locura, en busca del pene perdido y otros delirios colectivos. Es un libro que tiene el título maravilloso, Geografía de la Locura, pero es acerca de una historia cultural de los imaginarios fálicos. Me encantaría haber hecho, a veces sí da, pues. En el caso de Hermosillo y de La Paz, sí da. Porque, en el caso de Hermosillo, porque el valor de la tierra es alto. Y en el caso de La Paz, porque es una zona árida, pero cada ciclo de 15 o 20 años hay un huracán. Entonces terminó aislando literalmente el hospital psiquiátrico. Entonces sí he contemplado la variable del espacio y el territorio. Aquí me sorprende muchísimo en Tijuana, el Hospital de Salud Mental, porque hay o trailers o maquilas y locos, ¿no? Entonces sí es un elemento que he contemplado. Lo de Jean Delemont, te lo agradezco. Ser más puntual al respecto. De hecho, digamos, el trabajo plantea que tal y como, ya te lo mandé, eh, Gracias. la presencia de un psiquiatra sinaloense anterior a Millán, que es curioso porque terminó, aunque estudió psiquiatría en la Castañeda, terminó como dermatólogo en Culiacán, el doctor Acedo. Entonces él atendía lepra, la lepra en Sinaloa. Y en el INA encontré un registro fotográfico de la colonia de los leprosos, sobre todo porque estaba muy ligado a la industria cañera, ¿no? Como para hacer una documentación muy bonita del tema. Y definitivamente sí hay una tipología del leproso y del, bueno, después el tuberculoso, pero lo curioso de Sinaloa, y por eso la importancia de que el doctor Pedro esté aquí, luego van a ser o los adictos a las drogas o los vendedores, y después van a ser los militantes de izquierdas que van a ser pasados por locos, ¿no? O sea, como dijo alguna vez el doctor Renato González Melo, a propósito del concepto de representación en historia del arte o en historia política, hay que aprovechar a veces las coincidencias, ¿no? Y que en Sinaloa hubiese un grupo de izquierda que se llamaba Los Enfermos, trabajado por el doctor Sánchez Parra, habla de que de alguna manera por algo caían al Instituto de Readaptación Social, ¿no? Y ahí fue donde rasqué y digamos, esa es la última parte del trabajo que incorporé, fue eh, las formas de tortura psicológica. De alguna manera hay una psiquiatría aplicada a la hora de sacar testimonio para los vendedores de droga, para los militantes de izquierda, ¿no? Entonces es el aparato psiquiátrico del Estado el que también está dando testimonio, pero con ausencia, ¿no? Es como, me quedó muy claro cómo el doctor Pedro Cáceres, que me pasó esta fuente de 6,000 páginas, o sea, está claro de cómo son los silencios en los informes de gobierno, ¿no? En fin, te agradezco, Abraham, por tu intervención. Y pues muchas gracias. Ah, Muy bien, todavía tenemos tiempo, ¿eh? Así que, ¿alguna pregunta más o comentario? Aine,
levanté la manita. En Ah, el caso, en el caso que aquí hay una historia que falta, que está por escribirse, de hecho, y tiene que ver con la Dirección Federal de Seguridad. Es conocido, ya hay más indicios, ya empieza en términos de escritura histórica a convertirse en tesis, algunos artículos ya, y creo que se cuentan con una mano todavía los libros sobre la cuestión de que no pocos agentes médicos participaron en los instrucción para la tortura de los agentes, instruir a los agentes de la Dirección Federal de Seguridad sobre métodos de tortura, de los movimientos guerrilleros. Está, ya empieza a documentarse, ¿no? Estuvo durante décadas oculto, pero la Dirección Federal de Seguridad es una caja de Pandora que nos ayuda a entender mucho de la historia política y de la violencia política y de cómo se construyeron ciertas identidades proscritas, ¿no? A propósito de los enfermos, ¿no? La enfermedad, ¿no? Que no fue el único grupo, ¿no? Hubo varios, los pescados, los chemones, el MB, o sea, pero el más radical, pues obviamente que lo transitó a la liga, pues están por ahí los enfermos, ¿no? Eh, pero sí, es una parte historia también de la medicina y la psiquiatría mexicana. La tortura fue con conocimientos médicos, psiquiátricos, psicológicos, ¿no? O sea, no era algo al azar. El Tehuacán, los toques eléctricos, la violación con objetos a los varones, a las mujeres, o sea, fueron cuestiones muy complejas que ya están dando cuenta este tipo de archivos y, y es importante también, y esa parte de esa historia se tiene que empezar a escribir ya y ya empieza a haber fuentes, ¿no? No sé hasta dónde en el caso de Víctor le va a alcanzar, pero lo cierto es que la Dirección Federal de Seguridad eh, confinó. Por eso mencionaba Islas Marías, por eso mencionaba la Cruz del Norte en Guadalajara, por ejemplo, en Oblatos, en la sala, hubo presos etiquetados como dementes, desquiciados, que transitaban entre Oblatos y San Juan de Dios, ¿no? También en el caso queretano, en el caso poblano, en el caso de la Castañeda, pues por supuesto, también Islas Marías también. Entonces, hay una línea ahí muy compleja entre la violencia política, la confinación y las narrativas proscritas, ¿no? Asociadas con la demencia y con la salud mental pero bueno, primero hay que construir esta historiografía y pasar al otro nivel. Ahora sí, como dirían, es un B-side, ¿no? Es un lado B, ¿no? Que también merece la atención. Sí, pues si uno lee los libros de José Revueltas de las Islas Marías, comienzan con que están en un barco y de pronto empieza una lluvia, empiezan a aventarse sus propias heces fecales, ¿no? Y es un indicio psiquiátrico que quien juega con sus heces fecales, digamos, está falto de sus facultades, o es una forma de resistencia política muy aguda. Entonces los militantes de izquierda juegan con sus heces como parte de una resistencia. De ahí que, por eso incluía a Franz Fanon en el trabajo, ¿no? Porque Franz Fanon, y es curioso, porque para Argelia ya hay mayor documentación de lo que pasa en la DFS, ¿no? Eh, en Argelia se dio cuenta Fanon que no solamente es al militante de izquierda el que va a sufrir los estragos, tal como hizo Eugenia Alier en Verdades Innegables, también son los torturadores los que sufren las consecuencias psiquiátricas, ¿no? Entonces también es alternar este juego de resonancias y sobre todo porque es curioso también la DFS tenía su propio aparato de publicidad o de contraverdad,
no solamente es la contrainsurgencia, es también sacar libelos, ¿no? El libelo como instrumento en el cual tú lanzas un libro, una verdad, para desmentir otra o opacar otra, es una estrategia que la DFS tenía, ¿no? Entonces hay pluma, no solamente es la coincidencia de locura, también es la coincidencia de literatura en el interior de estos registros. Y bueno, creo que en ese caso, y viendo lo que hace Alier, y digamos, al leer Verdades Innegables, uno se da cuenta que donde son más especialistas es en el cono sur, ¿no? Las experiencias de las dictaduras argentinas, sobre todo con muchos psiquiatras de origen europeo, que bueno, sabemos que el psicoanálisis en México fue instaurado por un nazi como grupo psicoanalítico, pero para el cono sur, en Uruguay, en la Argentina, es como mucho más evidente, ¿no? Entonces, se vuelven cruces ahí en el cual las letras son más sádicas que las del Marqués de Sade, ¿no? En fin. Solo un comentario y ya me callo, ¿no? Hay un No, no, ejemplo. dele. No, ya es Ya, hora de la comida. dele. Es hora de la comida, y es viernes en Tijuana y es imperdonable. De Machihue. No, sí. Eh, Hubo un caso acá en Sinaloa muy complejo que tiene que ver con la frontera. Domingo Aguirre, en los años 60, de esos primeros, digamos, que le llaman ahora capos, en ese entonces eran gomeros. Luego pues fue cambiando el lenguaje, ¿no? Domingo Aguirre, un badiraguatense, muy asociado con Lalo Fernández. Diríamos que pudiéramos llamar la primera generación de narcotraficantes sinaloenses, mexicanos, aparte de los chinos, ¿no? Eh, Fue detenido con una cantidad considerable de latas, de esas latas de mantequeras que se movían por ferrocarril con goma. Y pues fue detenido en Mexicali. Obviamente, pues fue golpeado, torturado, mataron a dos acompañantes de él. Y lo que hizo él, se hizo pasar por loco. Se comió sus heces fecales, tomó su orina, vomitaba, o sea, y estuvo alrededor de 2 meses y dijeron las autoridades, pues se volvió loco y lo soltaron. Y él anduvo solamente unas horas, contado por ahí por algún periodista, y regresó a Sinaloa. Lo daban por muerto y siguió trabajando alrededor de 7, 8 años más hasta que murió de forma natural, ¿no? Entonces, es un caso de un narcotraficante que se hizo pasar por demente y se reintegró a sus actividades, ¿no? Es un caso. ¿Cuál es ¿Mande? la fuente? ¿Cuál es la fuente, doctor? Es prensa, déjelo busco por ahí, pero No, Domingo no, Aguirre. que es su trabajo, es su trabajo. Qué chingón Muy caso. bien. Pues si no hay más comentarios, preguntas, los invitamos a revisar posteriormente la grabación de esta sesión, así como las de las otras sesiones. También los invitamos a las jornadas que el instituto está organizando este mes, y el siguiente mes continuamos con el seminario interno de investigación en septiembre, y pues a todos los invitamos, esperamos verlos por aquí, ya sea en persona o en forma virtual, y espero que esta sesión pues haya reunido y llenado sus expectativas. Muchas gracias al doctor Pedro Cázares, gracias a Víctor Uruel por presentar su trabajo, y si no hay otra cuestión, pues les agradezco a todos y a Le todas. enviaremos la constancia al doctor Pedro. Sí, claro, por medio de un correo le vamos a enviar la constancia, y pues muchas gracias, doctor Pedro. Esta es su casa, siempre que nos quiera acompañar, ya sea como presentador, que también es posible, comentarista o como auditorio. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas Gracias, muy gracias. amable, lo tendré en cuenta. Bonito día, excelente fin de semana y estamos a la orden. Muy amables. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias a Víctor. todos. Gracias a todos, doctor Ramiro. Demás chicos.